El granito de trigo, dice que el grano de trigo, si el grano de trigo no cae en la tierra y ese granito de trigo muere y queda solo, dice, si eso no sucede con el granito de trigo, muy bonito el granito de trigo, bueno, ese granito, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si ese granito de trigo muere, lleva mucho fruto. Nosotros, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo y por la fe nos identificamos con el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario y que Él tomó nuestro lugar y que Él pagó por nuestros pecados, Él se hizo pecado para darnos vida, Él recibió todo el castigo. Y cuando yo le entrego mi vida a Jesús, yo me identifico con esa muerte. Y dice, Señor, tú moriste por mí, ya no moriste por todo nada más. No, yo personalmente creo que tú moriste también por mí, por Luis. Bueno, cuando yo doy ese paso de fe y yo me identifico con Jesús en su muerte, y yo recibo y creo en el perdón de los pecados, yo paso de muerte a vida. Y un cristiano, una persona que ya tiene ese encuentro con Jesús, debe de permanecer en vida. Pero para poder permanecer en vida, mi yo tiene que morir. Nosotros como cristianos, dice la palabra, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Yo como cristiano, yo necesito no nada más creer, sino diariamente vivir y considerarme muerto al pecado, para yo poder experimentar la vida de Cristo cada día, no nada más cuando me entregué a Jesús, sino cada día yo tengo que considerarme ya muerto al pecado, muerto al mundo, muerto a mi pasado, porque mi pasado se murió con Jesús. Dice que las cosas, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas, las cosas viejas pasaron. Yo tengo que considerarlo yo a mí mismo cada día, porque si yo no me considero muerto al pecado, aun y cuando Cristo está en mí como cristiano, y vuelvo otra vez para atrás, me paso de la derecha de vida eterna, me paso otra vez para atrás, a la izquierda, a la muerte del pecado, y otra vez me vuelvo a sentir con los mismos estragos y consecuencias. Aunque Cristo ya experimenté el perdón de Dios, me regreso para atrás y vuelvo a experimentar los mismos estragos del pecado, soledad, vacío, porque no quiero morir. Porque sí quise morir, porque estuvo muy buena la predicación, porque me motivé, porque me estimulé y di ese paso de fe. Eso fue el domingo. Pero ya el miércoles ya no quiero morir a mí mismo, quiero hacer las cosas a mi manera. Ya no le quiero entregar mi voluntad a Dios, quiero hacer mi voluntad. Y cuando yo como cristiano quiero gobernar otra vez sobre mi vida, aunque sea cristiana, empiezo a experimentar muerte. Pero si yo como cristiano me mantengo firme en esa decisión de morir y me niego a mí mismo, dice la palabra, si cada día yo me niego a mí mismo y yo me considero muerto al pecado, y si viene el pecado, como hay un hermano que dice, no, veo esto, dice, esto era yo, ya no soy yo. Lo que eso era, ya estoy muerto a eso. Una persona muerta es una separación, hermano. Entonces una persona que está muerta al pecado está separada ya del pecado. Entonces, si yo en lo personal salgo de aquí, pero yo no me considero muerto al pecado, sino quiero seguir viviendo mi yo, aun y cuando Cristo está en mi corazón, me salgo, y ahora voy a hacer esto, no voy a hacer así, y empiezo a manejar mi vida a mi manera. Empiezo otra vez a atropellar y a estropear y a lastimar a mis seres amados y queridos. Aunque Cristo, que es la luz, aunque Cristo, que es el pan de vida, aunque Cristo, que es el que genera un cambio, está en mi interior, pero mientras yo no le rinda el volante, la dirección de mi vida a Él cada día, vuelvo a las andadas otra vez. Y dice Cristo que quedas en un estado peor. Muchos cristianos, cuando nos volvemos atrás, cuando no nos consideramos muertos al pecado, sino que queremos seguir pecando, y que nuestra nueva vida cristiana no la queremos perder, nuestra vida no la queremos perder. Dice que cuando la queremos salvar, aunque es una vida cristiana, la empezamos a perder. Y que cuando tú como cristiano esta vida del mundo, tú la pierdes,
para aprender a ser dócil a la voz de Dios, dice que le empiezas a ganar. Es como una paradoja. Por eso en Romanos capítulo 6 es muy claro lo que dice, y de eso trata el bautismo. Estamos hablando que vamos a tener bautismos en el último domingo. Todas aquellas personas que han tenido ese encuentro personal con Cristo, ¿sí?, conscientes, en adultos o jóvenes, pero conscientes, tienen que pasar simbólicamente por ese proceso de la muerte, de lo que simboliza la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Una persona que conscientemente decide consagrarle su vida a Jesús es una persona que ya experimentó a Dios, se considera muerta a su vida pasada, muerta al mundo, muerta al pecado. Ay, hermano, pues es que el mundo sigue ahí. Sí, el mundo sigue ahí, sigue peor. Quien cambia eres tú. Y el cambio que se hace es cuando tú te identificas con la muerte de Jesús. Cuando tú te identificas y haces tuya esa muerte de Jesús, empiezas a experimentar vida y paz, porque Dios, a cambio de que tú te niegas a ti mismo, Él empieza a darte una vida nueva. Tú, a medida que tú le entregas tu voluntad cada día, empiezas a conocer, a hacer la voluntad de Dios. Es como un trueque. Tú le das tu corazón y Él te da el corazón de Jesús. Tú le das tu vida pasada y tus pecados y Él te da vida nueva. Es un trueque. Cristo empieza a vivir a través de ti. Cristo resucitado, que no tiene nada que ver con el pecado, empieza a moverse, a inspirarte, empieza a guiarte de adentro a través de ti, en tu interior. Capítulo 6 de Romanos habla de esto. Dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos vivir aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados o sumergidos, es lo que quiere decir, en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él. Cuando te metes abajo del agua, somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hermano, dice el verso 5, si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Yo como cristiano, hermano, yo tengo que, ese acto de que hice de bautismo, yo tengo que diariamente considerarme muerto al pecado. Yo te decía, bueno, es que eso hacía, pero yo estoy muerto, ya eso ya se lo llevó Cristo a la cruz del Calvario. Ya no soy así, ya no quiero nada con ese. Tienes que considerarte separado del pecado. Cuando tú das ese paso y te mantienes en esa fe, cuando tú das ese paso de fe y te mantienes consciente de que no, ya, basta, y le das la espalda al pecado, empieza una verdadera vida en abundancia. Dice la palabra de Dios en el verso 4, que cuando nos consideramos muertos de nuestros pecados, dice la palabra, nosotros también andamos en vida nueva. Una vida nueva que no tiene nada que ver con lo que hacíamos antes, hermano. Una vida nueva que no tiene nada que ver con lo que pensabas antes y sentías antes. Ay, hermano, es que es tan difícil a veces en ciertas áreas de mi vida, quiero volver para atrás. Dice la palabra, niégate a ti mismo. Pues eso es lo que quiere decir Jesús, sígueme. Tú eres mi oveja, escuchas mi voz, sígueme. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Estás mirando hacia Cristo. Es estar haciendo un nuevo camino con Cristo. Por eso mismo, el Espíritu Santo de Dios nos ayuda en nuestras debilidades. Y por eso Cristo permite que haya pruebas y dificultades. Porque el Espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor ni de cobardía, sino es un espíritu de poder, de lucha. Nosotros debemos de aprender a retener lo que por la fe Dios nos regaló. Nosotros tenemos que aprender a retener y guardar el buen depósito de la fe. Por eso Pablo decía que la fe es la batalla de la fe. Es una lucha espiritual. Es una lucha espiritual donde una parte de mí mismo que está ya perdonada quiere volver a gobernar, que ese es el yo viejo, la carne.